Isla de Pinos Arete, prendido al sur de La Habana, galeón de la flota hispana, ya no andas al garete, no te dispara el mosquete de soldadesca española, ni eres la hermanita sola de Cuba que casi pierde su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Su mejor moneda verde en el cofre de una ola. La lucha por la soberanía de Isla de Pino fue un capítulo importante en la historia de la nación cubana. Si la enmienda Pla ya era execrable, su artículo 6 era particularmente humillante. La República constituida el 20 de mayo de 1902 no se correspondía con las expectativas del pueblo de Cuba. Seguía la corrupción y, sobre todo, los negocios sucios. Martí emergía como símbolo de inspiración para una república con todos y para el bien de todos. Esto no fue lo que soñó Martí. Era una expresión que se reflejaba en un tema musical como Clave a Martí, cuyo autor aún se desconoce, pero que no debemos permitir que esta pieza cubanísima sea secuestrada por otros intereses. Aquí falta, señores, una voz, aquí falta, señores, una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano que Martí se llamó, ay, se llamó. Y ya a mi lado el profesor e historiador Roberto. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Profe, siempre se dice que el Tratado Jay Quesada fue firmado el 2 de marzo de 1904, y es verdad. Pero lo que no muchos conocen es que en 1903 se firma un tratado gestionado también por Gonzalo de Quesada, que era el entonces ministro plenipotenciario de Cuba ante Estados Unidos, y fracasó. ¿Por qué? Hablemos de este tema. Realmente en ese momento las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos estaban al nivel de ministros plenipotenciarios. Y realmente Esquer era el ministro plenipotenciario de Estados Unidos en Cuba, y Gonzalo de Quesada y Aróstegui lo era en los Estados Unidos de Norteamérica. Y es precisamente Gonzalo de Quesada quien logra y estimula y logra que se firme precisamente en el año 1903 este tratado a nivel de, digamos, entre ministro de Estado en aquel entonces, José María del Monte, y el ministro o el plenipotenciario de los Estados Unidos, que más o menos hacía las funciones de embajador. Y se firma este importante documento que estaba pendiente desde las negociaciones iniciales en relación con el destino de Isla de Pino y el famoso artículo 6º de la enmienda Pla que hemos tratado aquí ya en otra ocasión. El problema principal el objetivo principal de este primer tratado, esta primera versión del tratado, es el reconocimiento por Estados Unidos de la jurisdicción cubana sobre la entonces Isla de Pino. Lo que tenía un problema desde el punto de vista técnico, si pudiéramos decirlo así, y es que el documento tenía una cláusula que planteaba que si este tratado no era reconocido por el Congreso norteamericano en el término de 7 meses, caducaría y por lo tanto no había tratado. Y realmente eso fue lo que pasó. O sea, desde mi punto de vista, eso fue un artilugio de los norteamericanos con el objetivo de seguir ganando tiempo en relación con el tipo de negociación que finalmente ellos iban a establecer, y sucedió eso. Por lo tanto, el segundo tratado al cual usted hacía referencia, que ya es el tratado Jay Quesada, que se negocia por el mismo Gonzalo de Quesada, pero con precisamente con John Hay, ya sí, es el mismo tratado. Lo único que difiere desde 1903 es que se quita la cláusula de caducidad de los 7 meses, y en este sentido realmente la diplomacia cubana tuvo la sagacidad, tuvo el sentido común realmente de no volver a caer
en la misma trampa. Sí, es decir, que el primer tratado, que fue de 1903, tenía esa, digamos que una ingenuidad diplomática de que en 7 meses, si no se ratificaba por el Senado, caducaba. Sí, una manipulación, porque en las negociaciones todo parecía de que no iba a tener ningún tipo de problema. Incluso el plazo de 7 meses fue una trampa, ¿no? Daba la idea de que ya era inminente la firma. Sin embargo, fue otra manera de negociar los norteamericanos en aquellas circunstancias, como te decía, para ganar más tiempo y buscar la mejor posición para lograrlo. En todo este tiempo se intensifica la lucha por la ratificación del Tratado Hay-Quesada de un lado y por otro lado los que no querían que fuera ratificado, sobre todo los colonos norteamericanos asentados en Isla de Pinos. Es importante decir que desde finales ya de la guerra hispano-cubano-norteamericana se produjeron dos, podemos decir dos expediciones que de manera directa se realizaron desde los Estados Unidos de Norteamérica y trasladaron un grupo importante de norteamericanos, entre ellos particularmente farmers, o sea, campesinos que tenían el propósito de desarrollar la agricultura citrícola, ¿no? en Isla de Pinos. Aunque hay que decir que lo primero que hicieron los norteamericanos aquí fue precisamente producir tabaco, ¿no? Incluso fue parte del negocio que logró que ellos pudieran tener cierta solvencia económica para poder extender el cultivo de la piña y de los cítricos. Pero evidentemente estos norteamericanos se habían establecido en la isla bajo toda una propaganda de un grupo de promotores de bienes raíces, sobre todo, que habían vendido esas parcelas de tierra desde los propios Estados Unidos. Y estas personas que vinieron para el territorio en estas dos primeras expediciones, vinieron con la idea de que Isla de Pinos formaba parte del territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, fueron manipulados inicialmente, además de los propios intereses que podían tener los promotores de bienes inmuebles y quienes se establecieron posteriormente en otras empresas y bancos. Por eso la actitud de estos norteamericanos fue una actitud hostil en relación con las autoridades cubanas, que desde un inicio Leonardo Wood definió que esas autoridades eran de facto hasta que se definiera el asunto de la jurisdicción cubana de los Estados Unidos. Y por ello los norteamericanos también eran del criterio de que no había que esperar a ellos tener el gobierno, sino que ellos tenían también el derecho de tener acceso al gobierno hasta que se resolviera el tema de la jurisdicción cubana. O sea, ¿por qué los cubanos iban a ser autoridades de facto y acceder al poder y ellos entonces subordinarse a este tipo de relaciones de poder? Por lo tanto, las relaciones fueron conflictivas desde un inicio. Y es por ello entonces que vemos que en noviembre del año 1905 unos 100 colonos promueven un meeting donde ellos plantean la necesidad de promover una revolución en Isla de Pinos cuyo objetivo sea la anexión a los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, hay un primer encontronazo que pudiéramos decir que fue la sedición más importante, que trataron de ocupar el ayuntamiento de Nueva Gerona para imponer la bandera norteamericana en este lugar. O sea, este es un primer elemento de este amotinamiento. Consideramos que es muy importante tener en cuenta en el contexto de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos.